Buenos días a todas. Gracias por estar aquí, periodistas, organizaciones, representantes. Hoy para 26 organizaciones denunciantes es un gran día. Miren, el Estado español ha incumplido el objetivo europeo de reciclaje y reutilización que nos pusieron para el año 2020 del 50%. Eso viene dado en la Directiva 2008/98 de residuos de la Unión Europea. Europa sabe que íbamos a incumplir y nos lleva avisando con un mecanismo llamado Early Warnings desde el 2012. O sea, nos están diciendo desde el 2012 ustedes no van a cumplir si no cambian las cosas. Y no hemos cumplido. Y 27 entidades, las que pueden ver en la pantalla, hemos acordado denunciar al Estado español ante Bruselas por este incumplimiento. Permítanme que les pasemos un vídeo de unos segundos y luego proseguimos. Desafortunadamente, el vídeo que hemos visto es nuestra realidad, aunque no la veamos cada día, pero sucede cada día. Miren, los representantes de las entidades denunciantes. Desde mi izquierda tenemos al señor Carlos Arriba, responsable de Residuos de Ecologistas en Acción. Tenemos a Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra, y Eva Saldaña, directora de Greenpeace. Yo soy Miquel Roset de Retorna, y tenemos también la fila cero, con algunos representantes de organizaciones, y tenemos al abogado, señor Víctor Moralo, que ha redactado la denuncia, la queja a Europa, y el responsable técnico del proyecto. En un cuarto de siglo hemos conseguido que no se entierren o se quemen solo un 25% de nuestros residuos. 25 años, 25%. El año 21 todo apunta de que el pronóstico es incluso peor que el año 20. O sea que no solo no incumplimos, sino que hemos retrocedido. Las organizaciones firmantes de la queja llevamos muchos años denunciando incumplimientos, tasas bajas de reciclado, infrarreciclado que se cuenta como reciclado, cero reutilización, políticas flojas. Y como decíamos, el pronóstico del 21 ha sido peor que el 20 y solo cumpliremos el año 2025 los objetivos europeos y el 2030 los objetivos europeos si los residuos pasan a ser una prioridad total para el Estado español. Tenemos que hacer varias cosas. Los representantes de las organizaciones se lo van a contar con más detalle, pero hago solo una pincelada. Tenemos que reducir la generación de residuos,
acabar con el vertido de lo que es reciclable y reutilizable. No puede acabar en un vertedero lo que es reutilizable y reciclable. Tenemos que recoger separadamente la materia orgánica de forma eficaz y eficiente. Y se tienen que implantar sistemas de depósito para varios tipos de residuos, incluidos los envases de bebidas. Solo así evitaremos ahogarnos en basura. Nuestros vertederos están colmatados. Residuos ha de ser una prioridad para España y lo ha de hacer bien. Y por eso pedimos amparo a Europa. Doy paso a Carlos Arribas, por favor. Gracias, Carlos. A ver, sí, vale. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Bueno, vamos a enmarcar esta denuncia por parte de este gran número de organizaciones ecologistas, ambientalistas o sindicales o de consumidores. Ya se realizó delante de la Comisión Europea en abril del año pasado, del año 21, con las estadísticas que entonces se tenían, que eran muy escasas, sobre la generación de residuos en el año 20. La Comisión Europea contestó a esta denuncia diciendo que, bueno, que no había todavía datos oficiales, que los datos oficiales del año 20 se esperaban que se publicaran en el año 22. Bueno, hay que decir que toda esta estadística de los residuos es una estadística que parecen datos secretos de Estado, ¿no? Porque se reflejan con mucha tardanza. Entonces, archivó la denuncia en noviembre del 21, se archivó la denuncia porque, bueno, pues porque no presentábamos datos oficiales, a pesar de que sí que se presentaron algunos datos de alguna comunidad autónoma, como Baleares, etcétera. Entonces, bueno, en diciembre del año 22 se han publicado ya los datos, por fin, los datos sobre la situación de los residuos en el Estado español, residuos municipales en el año 20. Fijaros, con un retraso pues, impresionante, ¿no? Es decir, el año 20 se acabó en diciembre del año 20 y es hasta el 28 de diciembre del 2022 donde se han presentado los datos oficiales, se ha colgado la memoria en la página web del Ministerio, del MITER, ¿no? Otros años se han publicado con alguna antelación, en octubre, noviembre, pero este año se han publicado justo a final, prácticamente el último día del año 22. Bueno, y los resultados pues son decepcionantes. Tenemos una preparación para la reutilización y el reciclaje de un 40,5%, inferior casi en 10 puntos respecto a los objetivos que, como se ha comentado anteriormente, establecía la Directiva Marco de Residuos del 2008, o sea, de hace 22 años, o sea, se sabía ya, el Estado español conocía ya en 2008 cuáles eran los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclaje en 2020 y, de hecho, se transpusieron esos objetivos en la Ley de Residuos del 2011. La Ley 22/2011 reflejaba esos objetivos. Por lo tanto, no es una novedad, no son objetivos sobrevenidos que dijéramos, bueno, pues que son objetivos que se han implantado a última hora y no hemos llegado pues, porque ha habido una premura de tiempo, etcétera. No, es decir, aquí la cuestión es que se sabía con muchísima antelación, ¿no? Tenemos una preparación para la reutilización y el reciclaje de un 40,5%, un 11% de incineración y alrededor de casi un 50% de residuos que se llevan a vertederos. O sea, seguimos siendo líderes en el vertido, la utilización de los vertederos. Hay que decir además que una parte de estos residuos que se llevan a vertederos se llevan sin ningún tratamiento previo. O sea, incumpliendo la directiva del año 99 sobre que regula el depósito de residuos en vertedero. Ni más ni menos que fueron en el año 20, fueron casi 2.800.000 toneladas. Es decir, el 12,7% de los residuos que se generaron en el año 20 fueron llevados de forma irregular, incumpliendo la directiva del 99,
a vertedero sin ningún tratamiento previo. Es decir, tal como se recogen en las calles, se lleva directamente a vertedero. Eso es una práctica ilegal que ya se denunció. Hay una denuncia que está tramitando la Unión Europea sobre ese tema, que viene ya de una sentencia, el caso Malatrosta de Italia, que pasaba exactamente lo mismo en un gran vertedero de Roma. Y esperamos que la Comisión Europea pues, definitivamente establezca, se lleve al Tribunal Europeo de Justicia y haya una sentencia condenatoria al Reino de España. Bueno, pues se ha presentado este lunes la denuncia a la Comisión Europea, a la denuncia contra el Reino de España por incumplimiento de la Directiva Marco de Residuos y este objetivo de preparación para la reutilización y el reciclaje del 50% en el año 20. Vamos, ya no tiene escapatoria, es decir, la Comisión Europea ya no puede decir que no hay datos oficiales, los datos ya se han publicado, son oficiales, se han publicado con mucho retraso, como hemos dicho, y ya no tiene escapatoria. Es decir, la Comisión Europea no tiene otro remedio que abrir un expediente sancionador y bueno, pues consultar todos los trámites que hay cuando hay un expediente sancionador al Reino de España, pedirle una contestación y bueno, pues al final llevarlo al Tribunal Europeo de Justicia como un incumplimiento de la directiva, ¿no? Esto es lo que esperamos en esta presentación de esta denuncia que se hizo, como hemos dicho, el lunes pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues únicamente comentar que hay algunas comunidades autónomas, ya sabéis que la competencia de la gestión de los residuos es de las comunidades autónomas y hay algunas comunidades autónomas que lo están haciendo mejor, otras peor. Bueno, aquí podemos ver en esta transparencia la evolución a lo largo de los últimos años de este objetivo de preparación para la reutilización y reciclaje que decía antes Miquel, ¿no? Que bueno, pues de un 29,8% hemos pasado a un 40,5%. Pero bueno, la tendencia es una tendencia que no es disruptiva, es una tendencia estacionaria, es decir, no hay cambios sustanciales en la gestión de los residuos, a pesar de que los marcos normativos han ido cambiando. Como hemos dicho, en el año 2011 la Ley de Residuos, que ha permanecido incumplida, como se ha dicho, y bueno, la aprobación reciente el año pasado, ¿no? de la Ley 722, que esperemos que dé algún resultado más positivo, en el sentido de que haya cambios reales en la gestión de los residuos. Estos cambios van a ser lentos porque, bueno, pues todo el tema, por ejemplo, fiscal en la Ley de Residuos, se da un plazo de 3 años a los ayuntamientos para que modifiquen las ordenanzas, etcétera. O sea, el sistema de gestión de residuos tiene muchísima inercia, va a costar mucho cambiar y lo previsible es que en el año 25 no cumplamos con el objetivo del 55% de preparación para la reutilización y reciclaje. Eso es lo que es fácil pensar que no se va a cumplir. Aquí tenéis unos datos de la misma memoria del MITER de cómo se recogen los residuos municipales. Siguen recogiéndose mezclados prácticamente en un 80% y en un 20% se recogen de forma separada. Es decir, los objetivos de recogida separada que se establecen en la Ley de Residuos de un 50%, bueno, pues nos va a costar muchísimo llegar a este objetivo de recogida separada del 50%. Y lo que se puede decir es que, bueno, prácticamente un 20% de la población, extrapolando a población a conductas ciudadanas, un 20%, digamos, separa los residuos en su casa y los deposita en fracciones separadas y un 80% no. Claro, eso es lo que hay que cambiar fundamentalmente. Es decir, si no se recoge de forma separada, es luego muy difícil que se puedan obtener, que se pueda hacer un reciclaje de calidad, ¿no? Y luego comentábamos también el tema de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, pues algunas lo están haciendo mejor que otras. Hay algunas comunidades que sí que se han acercado a este objetivo del 50% y otras, desgraciadamente, que están muy lejos, ¿no?
por hablar de una próxima, la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, los resultados son de una preparación para reutilización y reciclaje de un 28,6%, es decir, pues 12-13 puntos por debajo de la media estatal. Y o sea que la Comunidad de Madrid es una comunidad muy incumplidora y además una de las comunidades que también envía más residuos sin tratamiento a vertederos. Y que, bueno, ya por acabar, sabéis que hay un proyecto que se llama Artemisa en la Comunidad de Madrid, donde se pretende fabricar combustible sostenible de aviación, que llaman sostenible, a partir de 350.000 toneladas de residuos municipales. En Getafe hay un proyecto que se está tramitando delante de la Comunidad Autónoma de Madrid. La tramitación ambiental ya se comenzó, se presentó el documento de inicio y hay un documento de alcance ya emitido por la Autoridad Ambiental, pero todavía no se ha presentado definitivamente el proyecto y el estudio de impacto ambiental. Pero advertimos que tratar residuos municipales mezclados, ¿no?, para obtener en este caso combustibles no es el objetivo de las directivas europeas. El objetivo de las directivas europeas, si estamos hablando de economía circular, es recuperar materiales para fabricar fertilizantes y para recuperar materiales para reciclarlos o, como hemos dicho al principio, también reutilizarlos. O sea, las políticas de prevención deben primar por encima de todo. Y creo que ya he hablado demasiado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora damos paso a Eva de Greenpeace. Por favor, Eva, adelante. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días a todas. Como imaginaréis, no es que a las organizaciones demandantes nos guste ir de tribunal en tribunal demandando este tipo de cosas, pero con los datos y el panorama que nos acaba de describir Carlos, no tenemos ninguna garantía de que se vaya a cumplir la ley de residuos y los reales decretos aprobados, ¿no? Por eso presentamos esta denuncia y realmente es una llamada de socorro a la Comisión Europea para que obligue a España a que tome medidas necesarias que cambien esta situación y que, bueno, de alguna manera frene los siempre beneficios de la industria por encima de las personas y del planeta. ¿Y por qué nos cuesta confiar? Bueno, nos cuesta confiar porque no es solamente el Gobierno el que hace el incumplimiento de estas políticas, sino que antes de aprobarse el Real Decreto de Envases que transponía parte de las nuevas directivas comunitarias de residuos, el Partido Popular ya estaba presentando en diciembre una proposición de ley que aprobó la Mesa del Parlamento y que en este momento, durante esta semana, se está tramitando, ¿no? ¿Qué decía el Partido Popular? Bueno, pues en esta proposición de ley lo que pedía era ya rebajar los objetivos de prevención, reutilización y reciclaje de la ley de residuos, ¿no? O sea, estaba descafeinando y decía que eran demasiado ambiciosos. Tenemos vertederos colmatados, cifras de reciclaje paupérrimas, nula presencia de medidas de prevención y reutilización. Tenemos envases tóxicos, el Mediterráneo como el mar con más presencia de microplásticos. Tenemos incluso, bueno, pues todo lo que os decíamos de incumplimientos de normativas, pero da igual, ¿no? O sea, seguimos diciendo que estos objetivos son demasiado ambiciosos. Es decir, no podemos confiar en que la situación cambie. Hemos visto cómo esa tendencia completamente estacionaria pues no se ha transformado. Y lo mismo está pasando en las comunidades autónomas, ¿no? Como decía Carlos, de hecho, Navarra y Baleares, que aprobaron hace 4 años pues sus leyes de residuos y que, bueno, que pretendían que se hicieran pilotos con sistemas de depósito, pues no ha sucedido, ¿no? Entonces, esto es importante porque la situación no está mejorando. El mejor ejemplo que podemos traer aquí es pues que la intervención de la Comisión Europea tendría que estar muy centrada, por ejemplo, en el impuesto de los plásticos de un solo uso, ¿no? El Gobierno ha intentado desarrollar su fiscalidad verde con este impuesto y de los vertederos, pero la reacción de la industria, ¿cuál ha sido? Pues la de generar un ambiente completamente alarmante, ¿no? Un ambiente en el que, bueno, pues le dice a la sociedad esto no puede ser, se va a encarecer su cesta de la compra, bueno, es una situación muy compleja y pide moratorias. Bueno, pues estamos hablando se trata de un impuesto de envases a un solo uso que la industria puede
pues reducir, puede envasar envases reutilizables, puede hacerlos de otros materiales reciclados y no tiene por qué pagarlo, ¿no? O sea, hay otras soluciones encima de la mesa. Este ejemplo supone ahora mismo que una botella de PET, de agua de 1,5 litros, su aumento de precio es de 1 céntimo de euro. ¿Vale? 1 céntimo de euro. Desde luego no parece una medida que vaya a desincentivar que se siga vendiendo este tipo de envases. Pero claro, al mismo tiempo se lanzan todas las campañas de greenwashing, ¿no? Anunciando lo sostenibles que son los envases, bio, verdes, ecos. Se quejan porque no tienen material de calidad e intentan evitar este impuesto a toda costa. ¿Y por qué no tienen material para poder hacer envases con material reciclado? Bueno, pues por todo esto que estamos viendo, ¿no? O sea, los datos son bastante relevantes y efectivamente no podemos entrar en ese sistema de economía circular del que estamos hablando y que las directivas europeas nos traen. Si el Estado español sigue cediendo, seguiremos incumpliendo constantemente, como hemos visto, y el precio, más allá de las multas que vengan de Bruselas, quien lo va a seguir pagando, como siempre, una vez más, son las personas y el planeta. Recordamos que no existe ningún lugar ni ecosistema en el planeta que esté libre de contaminación por plásticos y microplásticos. Ningún lugar en este planeta. Los estudios científicos más recientes han detectado cantidades significativas de microplásticos y sus aditivos en sangre, vísceras, heces, orina y fetos del ser humano. Estamos ante una pandemia realmente silenciosa a la que la industria y el Gobierno no prestan la atención necesaria. Así que, bueno, creo que es evidente que esta denuncia tiene mucha razón de ser. Muchas gracias y le paso a mi compañera Blanca la palabra. Hola, buenos días. Bueno, en vista a la situación, creemos que también es fundamental dar a conocer cuáles son las soluciones que le pueden dar la vuelta a este sistema de gestión de residuos que es evidente que no está funcionando, ¿no? Creo que las soluciones son de sobra conocidas desde hace mucho tiempo. Además, ha habido las oportunidades de ponerlas en marcha. Como se ha mencionado, pues recientemente la nueva Ley de Residuos, el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases han sido las últimas oportunidades de darle la vuelta radical que necesita el sistema, ¿no? La principal solución que urge poner en marcha es la reducción. La principal solución es no producir residuos. Todo eso va a facilitar la gestión, etcétera. A continuación, es importante terminar cuanto antes con el vertido sin tratamiento. Además de separar la orgánica, implementar sistemas de depósito, no solo para los envases, de todos los materiales, sino para otros productos. Pensemos en neumáticos, baterías, un sinfín de productos necesitan ser reutilizados. Es necesario alargar la vida de los productos para que tarden más tiempo en convertirse en residuos. Para esto hay que fomentar la reparación, la reutilización y también nuevamente poner normas en las empresas para que tengan la obligación de hacer sus productos más duraderos, reparables, reutilizables, etcétera. Es fundamental evitar el trasiego de residuos. Hay que aplicar el principio de proximidad. Creo que son conocidas estas imágenes que a veces vemos de países del sur, ¿no?, en los que hay grandes vertederos electrónicos, etcétera. También es una cuestión de justicia global, ¿no?, el reducir los residuos aquí. También tenemos nuestros propios sur en nuestro país, donde están los vertederos, donde se encuentran, qué personas están sufriendo la contaminación de los vertederos, como podemos ver en estas imágenes, ¿no? Hay que implementar métricas, medidas para hacer un seguimiento y un monitoreo de esta situación que sean objetivas, que sean transparentes y que todas las administraciones cumplan con su compromiso de dar datos transparentes y útiles para todo el mundo. Ahora, con la presidencia de la Unión Europea, creo que tenemos una ocasión. La presidencia de España en la Unión Europea está en discusión el nuevo reglamento de envases y es una ocasión única para que España también muestre ante Europa su compromiso de hacer leyes ambiciosas. Como digo, las soluciones son conocidas y las oportunidades las ha habido. Darle la vuelta al sistema de gestión de residuos y la producción de residuos es urgente y es una cuestión de compromiso político. El compromiso que necesitamos es que, por fin, las leyes que regulan la producción y la gestión de residuos pongan los intereses de las personas y del medio ambiente en el centro y no se priorice las resistencias de las empresas, que son, al fin y al cabo, quienes producen, quienes ponen los productos en el mercado, no dar lugar a las resistencias de las empresas. Es imprescindible avanzar hacia la economía circular.
Es además una ocasión de luchar también contra la desigualdad económica, de generar empleos de calidad, deslocalizados, adaptados al territorio, etcétera. Y pensemos que estamos en un contexto de crisis ecológica. No solo es el cambio climático, no solo es la pérdida de biodiversidad. Detrás de todos estos grandes problemas está, como también se ha mencionado, una pésima gestión de los residuos y una hiperproducción de objetos y productos que más pronto que tarde se convierten en residuos. Además, tenemos un problema de límites de los materiales y creo que es importante poner ahí también el foco. Todos los productos que son residuos han sido materiales que se han extraído de la tierra, materiales que tienen unos límites y que debemos cuidar y priorizar su uso. Pues creo que esto sería todo. Con esto pretendíamos cubrir la situación, el contexto de la denuncia y mencionar algunas de las soluciones. De nuevo, gracias por venir y estamos disponibles para preguntas y aclaraciones, si tenéis. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Daniel Lara, del periódico Infolibre. Quería preguntaros si hay algún precedente en la Unión Europea que haya denunciado este tipo de problemática en otro país y qué recorrido le veis a la denuncia en la Comisión Europea. Gracias. Con el micro, Víctor, perdón. El objetivo de la denuncia es que pueda... Sí, bueno. Buenos días a todos. Soy Víctor Morales, socio de Medio Ambiente del despacho Écija, al que se le encomendó la redacción de la denuncia ante la Comisión Europea. La denuncia ante la Comisión Europea es una denuncia, su naturaleza jurídica es como toda denuncia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no por sí eres parte en un procedimiento administrativo o en un procedimiento jurisdiccional. Lo tendrá que decidir en todo caso la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo. La Comisión Europea lo que va a hacer ahora es recabar toda la información oficial que ya le hemos facilitado y que seguramente nos pida formalmente información complementaria, y también requerirá al Estado español para que remita toda esa información y haga una valoración de la situación dentro del Estado español. ¿Qué es lo que hará la Comisión Europea a partir de ahí? Pues evaluar la situación y si ve indicios, como ha hecho ya y existen precedentes, no en cuanto a valorización o a reciclado o preparación para reutilización, pero sí en cuanto a vertidos ilegales, y el Estado español ha sido condenado por sentencia firme del Tribunal de Justicia Europeo en alguna ocasión, lo que hace es valorar si hay indicios suficientes para que haya y se acredite esa infracción del ordenamiento jurídico europeo, y si así lo hay, lo elevará al Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal de Justicia Europeo incoará un procedimiento de infracción contra el Reino de España, y entonces se abrirá un proceso judicial donde habrá unas partes y una sentencia. La sentencia puede ser desde infracción a medidas cautelares, medidas correctoras, etcétera. Es decir, elevar a un rango jurídico superior lo que ya venía advirtiendo, y Miquel Rosselló lo ha dicho desde el 2012, con los informes de alerta temprana, y es que con los datos oficiales se iba a incumplir. Hoy se ha acreditado con los datos oficiales, como ha dicho Carlos, se ha incumplido en el 2020. Y en la propia denuncia hacemos una valoración, una prospección y una proyección a futuro. Y es que con estos datos, y teniendo en cuenta el ITER, el camino que se ha recorrido en España, en lo que es preparación para reutilización, que es ninguna, y valorización, que es reciclaje, que es deficiente, es que se incumplirá en el 2025, en el 2030 y en el 2035. El 2030 además va a ser clamoroso, porque hay una serie de flujos de residuos que no se van a poder compatibilizar ni valorar como un reciclaje. Y eso nos situaría en un porcentaje aún mayor a lo que tenemos que conseguir. Como se decía, en toda la trayectoria desde el 2013 la evolución ha sido mínima. Es muy ingenuo por nuestra parte creer que en 10 años, en menos de 10 años, vamos a conseguir objetivos de reciclaje y valorización con objetivos mínimos ya de preparación de reutilización del 5 y del 10%, 2025-2030, que nos exige ya la normativa europea y el propio ordenamiento jurídico. Es muy ingenuo pensar que nosotros vayamos a cumplir. No lo hemos hecho en esa proyección
no lo vamos a poder hacer. Y también lo advertíamos en la denuncia previa en el año 2021 con datos del 2019, que no se cumplía. Ha tardado 3 años el Estado español en reconocerlo, el MITER, y no se ha cumplido. Eso informamos a la Comisión Europea para que también adopte esas medidas de prevención. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Solo quería preguntar si lo que se pretende es que inicie la Comisión Europea el proceso sancionador habitual de la Comisión Europea o si es un camino diferente, nada más que eso. Disculpad. Es el procedimiento que se sigue siempre. Se denuncia un incumplimiento del ordenamiento jurídico, el derecho comunitario, a la Comisión Europea, que es quien fiscaliza con carácter previo la iniciación del procedimiento en el Tribunal de Justicia. Gracias, Víctor. ¿Alguno de los portavoces quiere añadir alguna? Carlos, ¿quieres añadir algo? Sino comentar el tema este de la... Vamos a ver, en el año 27, lo has dejado caer, en el año 27 hubo un flujo de residuos que ahora se considera reciclado o preparación para la utilización del reciclaje, que es lo que se llama material bioestabilizado, que viene de las plantas de tratamiento mecánico-biológicos que ha pasado por un proceso de compostaje, ¿vale? Entonces, ese material que ya no se puede llamar, compost, no se puede llamar compost porque procede de una recogida mezclada, de residuos mezclados, y por lo tanto ya desde un punto de vista normativo ya no es un compost, y no se puede utilizar en principio en agricultura, tiene unos usos muy limitados en restauración de suelos, de canteras, etcétera, pero que no tiene una salida comercial, o sea, todo ese material que se llama material bioestabilizado, que es un material orgánico, digamos, que ya no sufre cambios, o sea, es estable desde el punto de vista, digamos, de su transformación físico-química, ya es estable más o menos, aunque el Estado español todavía no ha aprobado una normativa sobre cuáles son las condiciones de un material bioestabilizado para poderse llevar a vertedero, por ejemplo. Ese material acaba en vertederos, en un porcentaje muy grande, pero en la cocina de las estadísticas, del MITER, se considera reciclado. Inclusive tienen la cara dura, vamos a decir así, de que se comercializa. O sea, en la memoria se puede leer que se han comercializado 1.315.000 toneladas de material bioestabilizado. Vamos a ver cómo que se ha comercializado. Si lo sabemos, que acaba en vertedero, o sea, no se ha comercializado, no se vende, no tiene ningún valor económico ese material, ¿vale? Entonces, eso en las estadísticas aparece como reciclado, pero con la normativa europea, con la directiva marco modificada en 2018, ese material ya no se puede contabilizar como reciclado a partir del 2027, lo cual quiere decir que en el 2027 esa estadística que veíamos va a sufrir un declive de unos cuantos puntos, con lo cual lo vamos a tener todavía mucho más crudo para poder cumplir en el 2030 los objetivos. O sea, nos vamos a ver realmente muy complicado que podamos cumplir, viendo la trayectoria de todo lo que se ha comentado. Si no hay políticas disruptivas, que no las hay en el horizonte, vamos a incumplir de forma manifiesta en el 2030 por ese tema del material bioestabilizado, que a muchos les suena chino. Yo sé que no, que es un término técnico, sí. Vamos a ver, materia... Es el 40%, pero contabilizando como en el 27 estaríamos probablemente ahora en un 24%. Por eso decimos que el reciclaje real se acerca más a un cuarto, ¿no?, al 24%. Sí, o sea, es digamos, una cuestión de aparentar una cosa en las estadísticas que no es real, porque eso, si se lleva a vertedero, aquí hay una contradicción manifiesta en las directivas europeas, porque si se lleva a vertedero se debe considerar como vertido. O sea, eso es lo que dice la directiva de vertederos, modificada en 2018. Lo que se lleva a vertedero se ha de contabilizar como vertido. Y resulta que el material bioestabilizado en el Estado español lo considera como reciclado, lo cual sorprende. De acuerdo. Gracias, Carlos. Hola. Siguiente pregunta.
Sí, mire, soy Patricia Pereira de Televisión Española de los Informativos. Quería saber cuánto tiempo puede pasar desde que la Comisión Europea recabe información. Si decide que hay indicios, pues lo eleve a la justicia europea. ¿Cuánto tiempo podrían pronunciarse la justicia europea o cuánto tiempo podría pasar hasta que se tomen las medidas, como las que ha dicho, medidas cautelares, infracciones, etcétera? ¿Cuánto tiempo? Gracias, Patricia. Nosotros estimamos que más o menos habrá requerimiento de informaciones complementarias en 6 meses, porque la tramitación es muy lenta y la decisión de incoar un procedimiento de infracción lo puede elevar en el plazo de 12 meses al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero por eso en la denuncia, y a un matiz, hemos hecho esa segunda previsión a la Comisión Europea, no solo de denuncia, sino de información. Porque si esto es así y está en el cuerpo de la propia denuncia, verdaderamente estaríamos en un 25% de reciclaje verdadero. Y en el año 2030, porque en el 27 ya será obligatorio, tenemos que llegar al 65% en peso. Esto en apenas 5 años. 4. 8 a lo sumo. Es decir, esta evaluación... estos datos son devastadores. Creemos que vamos a incumplir y así hemos aprovechado para decirlo. Ustedes van a tardar en tramitar esto, pero es que la situación de aquí a 6 a 12 meses no va a cambiar en absoluto. Y cuando tomen la decisión, habremos quitado un año más a la carrera que tenemos para cumplir ese objetivo del año 2030. Gracias. Y eso sí es descorazonador. Por eso tiene todo el sentido esta denuncia, no solo por el incumplimiento, sino por lo que se viene. Gracias, Víctor. Gracias. Pues tiene que computar... Sí, perdón, lo he entendido perfectamente. Lo que pasa es que se me ha olvidado contestar a esa precisión. Si el procedimiento sancionador empieza dentro de 12 meses, pues en un año, año y medio, 2 años como mucho, podremos tener ya una resolución. Gracias. Gracias, Víctor. No sé si queda alguna pregunta. Yo tengo un par de preguntas que otros compañeros y compañeras de medios... perdón. No te había visto, disculpa. Hola, ¿qué tal? Soy Rosa Basteiro de Radio Nacional. Quería, por favor, que me resumieran en pocas palabras cuáles son los materiales más lejanos de esa economía circular, los que, digamos que, en los que más hay que invertir y poner un poco las medidas en marcha. Desde un punto de vista ambiental, por los impactos ambientales que genera, es los biorresiduos, o sea, los residuos orgánicos, la fracción orgánica, aquello que se puede pudrir, que puede generar lixiviados, etcétera. Eso es donde hay que poner, digamos, el mayor peso, porque además es la fracción más importante. Los residuos orgánicos, los biorresiduos, son aproximadamente un 40% de la bolsa de basura que genera cada hogar, ¿no? En España, aproximadamente. Aunque los envases cada vez están teniendo una mayor importancia, si sumamos envases, o sea, papel, cartón, plásticos, etcétera, podemos comprobar que en las casas estamos generando por volumen casi la misma cantidad que los residuos. Los ciudadanos que separamos, los residuos orgánicos ocupan prácticamente lo mismo que los envases que generamos. Pues los envases ocupan mucho volumen y tienen poco peso, ¿vale? Pero se puede decir que también el tema de la fracción envases cada vez está teniendo mayor importancia, porque no desciende el número de envases que utilizamos, etcétera. O sea, pero la fracción orgánica es la que requiere una atención mayor. O sea, la recogida selectiva de la fracción orgánica que se aprobó en la Ley de Residuos el año pasado, abril del año pasado, y que era obligatoria para los municipios de más de 5.000 habitantes a partir del 1 de julio. Y que muy pocos municipios están cumpliéndolo. Y los que están cumpliéndolo de mala gana, pues se limitan a poner un contenedor, que es el quinto contenedor, ¿no? Como por ejemplo en la ciudad de Madrid,
que permanece vacío las 24 horas del día. Yo me dedico a abrir los contenedores, a ver cuando vengo a Madrid y están vacíos siempre. Con lo cual, no hay recogida selectiva de la materia orgánica, se está incumpliendo la ley no europea, sino la ley española, o sea, la ley de residuos, porque no se recoge de forma selectiva la materia orgánica y los impactos ambientales se siguen ocurriendo a lo largo de toda la cadena hasta llegar al vertedero. Entonces, esa es la fracción que requeriría mayor interés por parte de las autoridades para una buena recogida y un buen tratamiento. Gracias, Carlos. No sé si queda alguna pregunta en la sala. Vale, si no paso a la compañera de Europa Press que está siguiendo la rueda de prensa por streaming, Candela. Tenía dos preguntas. La primera creo que es para ti, Carlos. Dice que, según los datos del MITER y de Eurostat, respecto a envases, las cifras son del 64% y el 68% los últimos años. Que si consideráis que el Ministerio y Eurostat no está haciendo su trabajo a la hora de comprobar, verificar y validar los datos que reciben de los diferentes sistemas de gestión antes de publicarlos. Esa es la primera. Y la segunda, si pensáis hacer o iniciar alguna medida a este respecto. O sea, en el Estado español, tradicionalmente, las estadísticas de envases las han generado los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Y ese tema, pues es que es un tema que lo podía comentar Andoni, pero es un tema que Ecoembes y Ecovidrio tienen un poco el monopolio de esa información. O sea, que si entráis, por ejemplo, en el INE y vais a buscar estadísticas de envases, veréis en la nota que pone abajo información suministrada por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. O sea, son ellos los que tienen los datos, ¿no? Pero Andoni lo podía comentar. O sea, ellos examinan y se autoevalúan ellos, entonces. Carlos, interpretamos. Sí, buenos días. Soy Antonio Uriarte, director técnico de Recircula. Y respecto a esto que muy acertadamente ha comentado Carlos, simplemente hacer un matiz. Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, cuando dan esas cifras del 60, 70%, no se refieren a los envases puestos en el mercado, sino que se refieren exclusivamente a los envases que el contenedor amarillo está abrigando en sí mismo, ¿eh? Con lo cual la diferencia es enorme. El resto de los envases se encuentra en la fracción resto que vemos ahí, que constituye la gran masa de los envases y el destino donde se encuentran es en el vertedero. Gracias. Gracias, Andoni. Y la segunda pregunta de Candela, pregunta acerca de la nueva fórmula de contabilizar el reciclaje. Que el Ministerio ha empezado ya a aplicarla, la decisión de ejecución 665. ¿Qué impacto creéis que puede tener esto en las tasas oficiales de reciclaje que nos dan los organismos públicos? Y si consideráis que esta estandarización a nivel europeo mejorará la calidad y la transparencia de los datos. O sea, ¿qué impacto va a tener la decisión de ejecución? Vamos a ver, esa decisión todavía no se está aplicando en el Estado español. O sea, esa decisión se aplicará para las estadísticas del año 21 y siguientes, pero no para las que se han publicado en el año 20. O sea, en el año 20, o sea, la decisión sobre la contabilidad y para ver si se cumple o no el objetivo del artículo 11 de la directiva, esa contabilidad nueva o ese método nuevo introduce, digamos, se tiene que contabilizar como material reciclado lo que entra en las plantas de reciclaje, lo que entra, no lo que sale de las plantas de clasificación, no lo que sale de las plantas de clasificación, sino lo que entra en las plantas auténticamente de recuperación de materiales, ¿no? Bueno, Andoni, si quiere comentar. Sí, quería hacer un matiz. De hecho, la Asociación Recircula ha puesto una alegación respecto al PEMAR en relación precisamente con esto que estamos hablando y que básicamente es cómo está afectando esta decisión de ejecución o cómo va a afectar en el futuro a los datos. Cuando hablamos de recogida separada, hablamos de las plantas de selección. Después de esta decisión de ejecución, estamos hablando del proceso en sí de recuperación, de reciclaje del material. La diferencia
está en el entorno entre un 35 y un 40% menos. Con lo cual, la valoración que se está haciendo es importante. Lo que hemos denunciado en el PEMAR es que precisamente el Ministerio nos ha obsequiado con un cuadro en el que tiene aplicada esta decisión de ejecución en los datos del año 2020, cuando realmente la decisión de ejecución se ha de aplicar en el año 21, no en el año 20. Con lo cual es incoherente. Y por otro lado, la aplica y obtenemos una bajada de menos del 10%, curiosamente. Con lo cual, el escenario de partida de los residuos es falso. Es falso. Entonces, aquí es donde creemos que MITER tiene que validar de otra forma los datos con las entidades locales y también, por supuesto, con los sistemas de responsabilidad empleada del productor, pero también con los que están aguas abajo, que son los recicladores, las entidades responsables de poder reciclar los productos, porque es allí donde se van a medir, a diferencia hasta este momento que se medían en otro punto, que eran las entidades locales los responsables de dar esas cifras y esos datos. Con lo cual, el panorama futuro no es muy esperanzador, partiendo de una base que no es real y que estamos viendo que es completamente diferente a la realidad que vemos. Gracias. Gracias, Andoni. Tres cositas. Ahora Eva y Blanca tienen que irse, tienen reunión con la ministra de Ambiente, con lo cual creo que el momento es muy oportuno, así que os vaya muy bien, ya nos contaréis. Luego, el fundador, presidente de Recircula, quiere también hacer un comentario. A mí me gustaría, buenos días a todas, solo hacer un comentario porque estamos pidiendo amparo a Bruselas, porque no lo tenemos aquí y lo hacemos en un momento muy oportuno. Estamos en un año electoral y lo tenemos triplemente electoral porque tenemos autonomías, tenemos comunidades autónomas, estamos hablando de que es una competencia autonómica y municipal y tenemos año electoral. Entonces, esto es poner los residuos en el debate, nos vamos a ahogar en la basura. Entonces, decía nuestra compañera periodista, ¿cuánto tiempo, cuánto va a tardar, cuánto va a venir las sanciones? Eso no nos va a ayudar, eso no nos va a sacar del problema. Hoy lo que estamos haciendo es decirle a todos los partidos políticos, a la sociedad en su conjunto, estamos en un problema que está en el punto de no retorno. Y os pedimos a todas las que tenéis la capacidad de amplificar esta rueda de prensa que nos ayudéis para que hoy esto esté gritándose y llegue a todos los hogares de nuestro país y que todos los que van a votar en mayo y los que vayan a votar después le digan a los partidos políticos a los que votan, tómate en serio esto de la basura, porque esto nos está ya afectando a la salud de nuestro medio ambiente, de nuestras ciudades, de nuestras playas, de nuestros montes y está afectando a la salud de nosotros como personas. Así que, por favor, echándoos una mano y hacer llegar este mensaje hoy a todos los hogares de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Eusebio. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, ya ahora vamos a quedarnos a su disposición para responder, para ampliar cualquier información que necesiten y para ello también vamos a poder tomarnos un café y comer alguna cosita. Así que muchas gracias por su asistencia y esperemos que esto sirva para que España realmente se tome en serio el tema de los residuos para no acabar ahogados en ellos. Muchísimas gracias a todas.